Damos la bienvenida al señor José Villavicencio, presidente de la UGTE y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Quisiéramos analizar con usted los primeros pasos del nuevo gobierno, por supuesto, relacionados con el trabajo, el empleo en Ecuador, la relación del oficialismo con los sindicatos. Hay algunos anuncios ya. Primero, el ministro de Trabajo es Patricio Donoso, fue nombrado por el presidente de la República, un ex legislador, y él ha hecho ya un anuncio de que presentará un proyecto de ley de oportunidades en el cual entendemos se posibilitará la contratación temporal, entre otras cosas. Ha dicho que sin tocar el Código del Trabajo, es decir, sin afectar a las garantías que por el Código de Trabajo tienen los trabajadores. ¿Cómo miran ustedes este primer anuncio? Un gusto saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario de Trabajadores. El pueblo ecuatoriano se pregunta, ¿será que existen o existirán cambios en el nuevo gobierno? Y ese es el anhelo y ese es el objetivo de los trabajadores y los pueblos de nuestro país. Sin embargo, cuando se repite una y otra vez la misma política neoliberal del anterior gobierno, esas aspiraciones del pueblo ecuatoriano, al parecer, no se van a cristalizar. Y decimos esto cuando el presidente, inmediatamente de su posición, ha planteado el tema de las concesiones de las carreteras, de las instituciones del país, acompañada de la venta del Banco del Pacífico y de CNT. Cuando los trabajadores y el pueblo hemos dicho claramente que vamos a defender las instituciones del Estado y sobre todo aquellas instituciones que le dan ganancias, que le entregan recursos a los ecuatorianos, como es el tema del Banco del Pacífico, que está considerado uno de los, dentro de los 5 bancos del país, y CNT, que le entrega alrededor de 600, 800 millones de dólares de ganancias anuales al Estado. Usted, señor Villavicencio, perdóneme la interrupción, votó por Guillermo Lasso. De ninguna manera. Nosotros Asumíamos que no, pero ¿esperaba usted una actuación diferente del gobierno? Porque estas medidas se las veía venir. Más bien lo que ha sorprendido es un discurso bastante moderado con alto contenido social que hizo el presidente en el día de la inauguración. En su momento nosotros nos preguntamos y le dijimos al pueblo ecuatoriano, habrá que preguntarle al señor Lasso con qué propuesta va a actuar, si con la de la primera vuelta o con la campaña que hizo en la segunda vuelta. Pero al parecer, sobre sus declaraciones, es evidente que está actuando con la primera vuelta de establecer una política neoliberal que siga afectando a los trabajadores y a los pueblos. Y digo esto porque se sigue tratando de afectar a los trabajadores sobre las empresas públicas, que ya ocurrió en el anterior gobierno. Pero lo grave es de que hoy se vienen anunciando nuevas leyes, entre comillas, especiales para generar empleo. No vamos a tocar el Código del Trabajo, dice el ministro del Trabajo, pero vamos a contratar o a generar empleo con una nueva ley especial, y en los hechos lo que están diciendo, el trabajo por horas. Yo lamento de que el señor Donoso, que ha estado años en la Asamblea, no conozca que la Constitución prohíbe el trabajo por horas, que la Constitución y el mandato constitucional número 8 prohíbe la precarización, la dinamización laboral en nuestro país. Y cuando se dice que se va a contratar por horas, no es otra cosa que convertir en condiciones precarias a los trabajadores que hoy buscan tener un empleo digno, con salarios justos, que son la mayoría de los ecuatorianos, que bordean los 6 millones
de la población económicamente activa, que está por encima de los 8 millones de ecuatorianos. Usted habrá visto las estadísticas, señor Villavicencio, que muestran que la principal preocupación y la principal expectativa de los ecuatorianos es el empleo. Ha superado incluso las expectativas sobre la pandemia. Quieren empleo los ecuatorianos. Hay 700,000 de ellos que se quedaron sin empleo durante la pandemia, una fracción de esta cifra la ha recuperado, pero hay también una enorme cantidad de gente, entre ellas la población joven, que no logra conseguir un empleo. ¿Qué alternativas ve usted para que el gobierno pueda cambiar el curso de las cosas? Consideramos y coincidimos, si cabe el término, de que en el 2020 se perdieron más de 1.200.000 empleos. Más allá de que en el Ministerio del Trabajo hasta el momento estén alrededor de 800.000 trabajadores que han solicitado que se les pague las actas de finiquito. Y de los cuales únicamente, según las mismas cifras del Ministerio del Trabajo, se han recuperado 70.000 empleos, de más de 1.200.000 empleos. Solo en el último trimestre del 2021 se han perdido 120.000 empleos. Y entonces, cuando hoy se pretende decir que que lo más precario es no tener empleo, al trabajo por horas, lo que estamos diciendo es vamos a continuar con esa política. ¿Qué hacer? Nosotros no nos vamos a cansar de ratificar de que las leyes no generan empleo, regulan las condiciones entre empleador y trabajador. Uno, primero el gobierno debe garantizar y debe cumplir lo que ofreció en campaña. Los primeros 100 días vacunar a la mayoría de ecuatorianos. Si no vacunamos al pueblo ecuatoriano, a los trabajadores, no vamos a poder reactivar la economía, no vamos a reactivar la producción, no vamos a generar fuentes de empleo. Eso primero es fundamental porque está en juego la vida de los ecuatorianos. Los grandes grupos económicos dicen que hay que reactivar la economía. Nosotros decimos de acuerdo, eso es así, pero también les planteamos que paguen los impuestos que adeudan al Estado para poder comprar más vacunas que bordean los 2.500 millones de dólares. Segundo, si no cambiamos del modelo económico, si no establecemos una política que busque o que siembre por lo menos las estructuras para fortalecer una economía en nuestro país, las cosas no van a cambiar. Y cuando digo de fortalecer la economía, significa que hay que ver los mecanismos para inyectar recursos en el agro, en el turismo, en la manufactura, en la construcción, en la pequeña y mediana industria, que es fundamental. Caso contrario, no se van a generar fuentes de empleo en el país. Y por eso es lo que nosotros ratificamos. Empleo sí, precarización y esclavitud no. Y entonces a mí me parece que se sigue con una práctica de pensar de que las leyes van a generar el empleo y no tomar medidas estructurales con políticas públicas claras para poder resolver una necesidad que está latente, que son 6 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Se dice de que no hay que cortarle el derecho al joven a estudiar y a trabajar. Nosotros decimos de acuerdo, son 700,000 jóvenes que ni trabajan y ni estudian. Y entonces, a pretexto de eso, no se les puede precarizar las condiciones de vida. Mi estimado Gustavo, lo correcto es garantizarle un trabajo parcial. Y ese trabajo parcial está en la Constitución, está en el Código del Trabajo, con los derechos. Y derechos es el tema de la seguridad social, de las compensaciones del 13º, del 14º sueldo y de la misma remuneración. Algo Si muy van en esa línea, nosotros decimos de acuerdo, pero no el trabajo por horas precario. Algo muy importante también, señor Villavicencio, es el de realizar buenos diagnósticos del país, el de mirar de una manera más transparente la realidad. Ecuador anda desde hace años con cifras de empleo que compiten por lo bajo con Europa, con los Estados Unidos, con el primer mundo, pero las cifras de desempleo se las trata de una manera parcial cuando usted bien lo señala. Hay 6 millones de personas en el subempleo que no tienen calidad en el empleo y en consecuencia esto se refleja
también en la calidad de vida. Hay realmente un trabajo muy grande por hacer y un reto enorme para este nuevo gobierno. Sí, y eso pasa por tener un diagnóstico, yo diría, real del país, porque coincidimos, de cada 10 ecuatorianos, solo 2 tienen empleo, el resto están en la desocupación, en su desempleo. Pero ¿por qué otro elemento que nos oponemos a este tipo de contratos o leyes especiales? Usted conoce, mi estimado Gustavo, que tanto el exministro Andrés Isch y el exministro Ledesma, Raúl Ledesma, aprobaron un sinnúmero de tipos de contratos a través de acuerdos ministeriales. Y en su momento lo denunciamos de que eso iba a generar precarización laboral. Y no nos equivocamos. Mire, el mismo Ministerio del Trabajo hizo una investigación hace 2 semanas cuál es la situación de los trabajadores bananeros frente al contrato que ellos emitieron. Resulta que hay más de 250,000 trabajadores bananeros que no tienen la seguridad social, que no están ganando ni siquiera el salario básico unificado. Esas son las condiciones de los famosos contratos especiales o leyes especiales para generar empleo, entre comillas. Están generando empleo precario y eso no es correcto, eso es inhumano. Y entonces es fundamental tomar medidas adecuadas, sentarse a discutir con los distintos actores, la academia, los medios de comunicación, los trabajadores, empresarios, para discutir estos elementos, porque es preocupante que el ministro del Trabajo, él dice que solo va a trabajar o a reunirse con la asamblea para aprobar estas leyes especiales. Y entonces eso va a traer consecuencias. Y es lamentable que el expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, el señor Alarcón, diga de que hay que crear una ley paralela al Código del Trabajo. O sea, ¿en qué mundo vivimos? Se pretende que en el país existan 2 leyes, una con derechos y otra en situaciones precarias, cuando eso no es legal. Eso la Constitución y los convenios internacionales lo prohíbe. Y más aún, cuando hace un llamado al presidente Lasso a que fortalezca la policía y los militares para reprimir al pueblo si es que sale a protestar. O sea, quieren imponer su política y si buscan imponer la política neoliberal, van a tener respuesta del pueblo ecuatoriano porque hemos dicho claramente, vamos a defender las instituciones del Estado, vamos a defender el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y no vamos a permitir que a pretexto de generar empleo y justificándose con la pandemia se convierta al ser humano en condiciones precarias, que usted ya lo ha dicho, Gustavo, el 40% de ecuatorianos viven con $2.60 al día, el 18% de ecuatorianos vive con $1.60 y resulta que para el ministro de Finanzas hoy dice que quien gana $550 es parte de la situación económica rica de nuestro país. Usted ha tocado el delicado tema del Instituto de Seguridad Social, la falta de sostenibilidad y sustentabilidad del instituto en sus programas de seguridad social, en sus programas de salud, fueron tratados por el anterior gobierno y han quedado recomendaciones. ¿Qué expectativa tienen sobre esto que propone ya una elevación en la contribución de los trabajadores, en la contribución de las empresas y posiblemente cambios en la edad de jubilación? La práctica de los gobiernos neoliberales ha sido generar una confusión en el pueblo ecuatoriano, de que las instituciones del Estado están en crisis y entonces hay que venderlas a precio de gallina enferma. Y no se ha librado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El gobierno saliente, antes de finalizar su mandato, pretendió establecer un pánico económico sobre la situación que vive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y en estos antecedentes dejan diciendo de que hay que tomar medidas, como convertir al IES en un sistema mixto, incrementar los aportes, años de jubilación y reducir las pensiones jubilares.
Lo que no le dicen al pueblo ecuatoriano cuáles son las verdaderas causas por las dificultades que pasa el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y esas causas, la uno es los actos de corrupción en el tema de los negociados con las clínicas privadas, la compra de mascarillas, medicinas, el no cobro de la morosidad privada, que son alrededor de 2.500 millones de dólares. El no pago de la deuda por salud, que hoy bordea los 6.000 millones de dólares. No haber pagado el 40% 2015 al 2018, acompañada de la resolución 501, que cambiaron los valores de pensiones a salud. El IES perdió 9.000 millones de dólares. Luego que la Corte Constitucional derogó la famosa Ley de Justicia Laboral, el gobierno del presidente Moreno solo entregó el 28% del 40%, hasta octubre del 2019, perjudicándole al IES alrededor de 600 millones de dólares. Octubre de 2019 hasta la actualidad, el gobierno no ha pagado un solo centavo del 40%, una deuda que bordea los 1.600 millones de dólares. Y así entonces hay una deuda millonaria del Estado con el IES, a más de esos papeles que ha comprado el IES, papeles del Estado, que aparentemente son impagables. ¿Qué se propone cuando el gobierno empieza con arcas fiscales vacías? Una deuda global que bordea los 20.000 millones de dólares. Y entonces, mire, ahora pretenden generar un pánico económico diciendo de que no hay recursos para pagar las pensiones jubilares en el 2022. Y les decimos, falso, le están mintiendo a los ecuatorianos. Y digo esto, mi estimado Gustavo, porque hay 4 estudios actuariales que hizo la OIT, que hizo el mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que hizo la empresa Borrich y otra institución, donde dice de que si el Estado pagara el 40% completo, se garantizarán las pensiones jubilares hasta el 2040, no hasta el 2022. Y entonces lo que debería de hacer el gobierno es pagar el 40% por lo menos para garantizar las pensiones jubilares. Pero al final del día lo que buscan es convertir un sistema mixto al IES, eliminar el banco del BIES, y que lamentablemente el gobierno no está aprendiendo lo que sucedió en Chile por el tema de la seguridad social, lo que está pasando en Colombia y lo que puede pasar en nuestro país. Y entonces lo que hay que hacer es tomar las medidas necesarias, porque recursos sí hay en el país. Hay que combatir la corrupción, hay que cobrar a los evasores de impuestos, hay que cobrar la morosidad al sector privado, porque hay un gran listado. Y dentro de ese listado están instituciones que han duplicado sus ganancias en plena pandemia en el 2020. En suma, señor Villavicencio, no van a aceptar cambios en la normativa, van a exigir mayor efectividad del IES en la recuperación de sus valores. El IES tiene que ser recuperado de una manera financiera, administrativa, autónoma, y tiene que ser recuperado, mi estimado Gustavo, de los gobiernos de turno y de las garras de los corruptos, que esa es la peor pandemia que estamos viviendo los ecuatorianos. El tiempo no nos da para más, señor Villavicencio. Simplemente cuéntenos qué expectativa tienen los sectores laborales, los sindicatos, con respecto a la oferta de campaña de establecer un salario básico de $500 en Ecuador. Mire, los $500, ahora dicen que se van a distribuir en los 4 años de gobierno. Eso nos dijeron en campaña. Pero el gobierno debe comprender un aspecto. Los $500 que puede subir durante los 4 años significa continuar con la política de congelamiento salarial, y que los $500 no van a cubrir ni siquiera el 60% del costo de la canasta básica familiar, que bordea hoy los $800 en nuestro país. Y entonces lamentablemente se va a seguir con lo mismo,
incrementando 20, 25 cada año y no se va a sentar a discutir una verdadera política salarial en nuestro país. Y entonces la situación al parecer no va a cambiar. Sin embargo, el Frente Unitario, nuestra central sindical, está en las próximas horas entregándole una carta pública al presidente Lasso, a la presidenta de la Asamblea Nacional, al nuevo ministro del Trabajo para sentarnos a discutir sobre el problema laboral, sobre el problema de salarios, sobre las necesidades que hoy vive el pueblo ecuatoriano. Esperemos que podamos ser escuchados para dejar planteado nuestra propuesta, para dejar planteadas nuestras demandas, nuestras exigencias, nuestros reclamos y también nuestras propuestas, como siempre hemos hecho desde el Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador FUD. ¿Qué compás de espera establecerán los sindicatos hasta ver actuar el actual gobierno? Mire, hay un derecho de costumbre, si cabe el término de que se plantea de que hay que esperar los 100 días a los nuevos gobernantes. Nosotros decimos, en el tema de la vacuna no se puede ceder tiempo, no le podemos dar ventaja a la pandemia. Y ahí el presidente Lasso debe entender que no tiene plazo, que es de inmediato cumplimiento porque está en riesgo la vida. Hemos saludado que se ha vacunado a distintos sectores, eso es positivo, pero la mayoría de ecuatorianos que están en primera línea aún no reciben la vacuna. Y entonces hay que tomar medidas en esos ámbitos para poder reactivar la economía, para poder reactivar la producción y sobre todo generar fuentes de empleo. Entonces, cuando esté en riesgo la vida, no se le puede dar plazos al nuevo gobierno. Gracias, señor Villavicencio, por habernos atendido. Declaraciones de José Villavicencio, presidente de la UGTE y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores.